Hola, oigan, hoy vamos a hablar de el tema que siempre me preguntan, que es el lesbofeminismo. ¿Qué demonios es? Antes, yo soy Luisa, menstruadora, tengo una página en Facebook y ya. Bueno, ¿qué es el lesbofeminismo? Yo soy lesbofeminista y bueno, lo que sé es un poquito de lo que les voy a contar ahorita. El lesbofeminismo es una propuesta que tiene su historia, su origen, sus propuestas, sus también incongruencias y que surge en Latinoamérica. A veces he escuchado cosas muy graciosas, perdóname por decir que son graciosas, pero me parecen graciosas. Muchas compañeras dicen, conocí a una feminista que es lesbiana, entonces el lesbofeminista. Pues la verdad es que no funciona así, es como decir, oigan, conocí a una feminista que dijo diferencia, entonces es una feminista de la diferencia, pues tampoco funciona así. El feminismo de la diferencia, el lesbofeminismo, el lesbianismo radical, el feminismo radical tiene su historia propia, tiene su origen, su genealogía. En el caso lesbofeminista, yo digo genealogía, viene de nuestra cuerpa, y tiene sus propuestas, sus incongruencias, su metodología, etcétera y sus debates actuales, claro. Entonces, lesbofeminismo no es una lesbiana que es feminista. Puede haber una lesbiana que sea feminista de la igualdad, o sea, que ella lucha por un aborto legal, o sea, le pide al Estado patriarcal que legisle en los cuerpos de las mujeres. Puede ser una lesbiana queer, que es, según ella, es feminista, y entonces que dice, es que los géneros fluyen, no soy género, fluyo, no binaria. Pues es una lesbiana queer o una lesbiana transactivista o una lesbiana posmo. Entonces, vámonos poniendo claras. Una lesbiana puede ser una feminista de la igualdad, puede ser una feminista de la diferencia, puede ser una feminista queer, puede ser una feminista radical también. Y eso no significa en ninguno de los casos que es una lesbofeminista. Y no me refiero a que el lesbofeminismo sea una etiqueta, una identidad, como muchas veces lo llaman, sino simplemente a que es una propuesta feminista que tiene su historia y, como les digo, una genealogía, o sea, gine de nuestro cuerpo sexuado de mujer. Entonces, ¿qué demonios es el lesbofeminismo? El lesbofeminismo, al principio, se alimenta del lesbianismo radical y del feminismo radical. Son propuestas que hablan de las mujeres como una clase. Es su inicio, es verdad, y también es una propuesta separatista. Si nos queremos liberar del patriarcado, construyamos un mundo entre nosotras. Eso es. Pero el lesbofeminismo cae en México. No cae, se crea desde aquí. Aquí hay mucho debate y muchos enojos. Se dicen, no, ¿qué estás diciendo? Claro que no. La verdad es que sí, miren, es como el feminismo comunitario. Nosotros podemos ubicar perfectamente que aunque esas geografías llamadas países son patriarcales y son dictadas por los hombres, pues son una referencia. Entonces decimos el feminismo comunitario está ubicado, o hay mujeres que lo proponen en Bolivia, en Guatemala, etcétera. Yo creo que principalmente en esos dos países. Por ejemplo, el feminismo antirracista latinoamericano principalmente se propone desde República Dominicana y desde Colombia. Repito, si son regiones patriarcales delimitadas en países, pero es una referencia y es una manera también de dar autoría y respeto a esas mujeres. Compañeras feministas que están abonando al debate, compartiéndonos lo que ellas colectivamente están creando. Entonces, el lesbofeminismo, su origen es mexicano. Ni modo, en esta región horrible llamada México, que tanto escozor causa. A mí también me causa escozor, fíjense. Yo nací en Tehuacán, Puebla. Mi madre es de Tehuacán, mi padre también, a su vez de Puebla, de Oaxaca, etc. Entonces, bueno, yo soy ahí. Ahí vive mi familia. Yo vivo en la Ciudad de México por un asunto, pues sí, muy colonialista, de que de pequeña dije quiero irme a estudiar a la UNAM y me dieron permiso, me posibilitaron una mínima beca, no crean que hay recursos en casa, y con eso pues sobreviví y pagué, pues como sabrán la UNAM es gratis, entonces no había mucho que pagar, solamente las rentas que son muy caras y la comida, y ya eso es una gran ayuda. O sea,
Y bueno, hace muchísimos años que dejaron de mantenerme. Yo soy una mujer mayor, tengo 31 años. Me dejó de mantener, no sé, principios de los 20, como los 21, a los 21 años, 22 aproximadamente. Entonces, bueno, yo soy de esta región. Me gustaría decirles que no soy, pero sí soy de esta región colonizada, de esta región amestizada, que ha borrado las resistencias de las mujeres de los pueblos originarios, que es parte de un proyecto blanqueador, la universidad, las ciudades, etc. Entonces, es en esta misma región, con todas esas contradicciones, con todo ese racismo, con todo ese clasismo y con todo ese colonialismo, que surge el lesbofeminismo. El lesbofeminismo en 1976, 1977, 1978, esas son las 3 fechas que se plantea el origen en México. Principalmente se alimenta primero del lesbianismo radical, que dicen, sí, las mujeres somos una clase y vamos a construir sociedades separatistas. Pero no ponen atención las mujeres blancas en que hay regiones colonizadas, en que existe el racismo, ni siquiera se les atraviesa. Algunas feministas radicales y lesbianas radicales afro-norteamericanas sí plantean una crítica importante al respecto, pero generalmente en términos de colonización y en términos de Latinoamérica, pues no lo iban a hacer porque no es su historia y además no estaban obligadas, déjenme decirles. Entonces, desde Latinoamérica sí se plantea. Yo pienso que al principio el lesbofeminismo tuvo un origen lésbico radical o feminista radical, pero poco a poco toma su propia cuerpa de conocimientos, de vivencias, de saberes y de prácticas. Y para mí el lesbofeminismo comienza a conformarse después del 2000, bueno, de los 2000. Primero aparecen las feministas socialistas, las feministas radicales, que tenían una influencia del lesbianismo radical, que sí es sociedad separatista, pero les digo sin ver racismo ni ver clase, porque lo consideran diferencias de los hombres, pero pues existe, eso daña, duele, son categorías de opresión, ni modo que negarlo, pero bueno, no es su punto fuerte. Entonces se alimenta desde ahí. Dicen, somos lesbianas, porque, y eso lo cuenta Jean-Marie Yao Jolot, porque en esa época, en los 70s, la palabra lesbiana no es usada por las mujeres de la diversidad. Ellas dicen, somos homosexuales, somos gays, ese es el término que usan, aunque bueno, es desde una existencia lesbiana, son lesbianas, pero el término que ellas usan es homosexual. Y entonces aparece la propuesta feminista y dicen, nosotras sí somos lesbianas y no nos da pena. Imagínense, estaban bien fuertes de sus propuestas, saliendo diciendo somos lesbianas, qué maravillosas. Dicen que en los talleres que se hacían en las casas de las diferentes integrantes, llegaban cantidad de lesbianas en sus bicis, en sus motos, trabajadoras, fotógrafas, a debatir sobre ser o resistir desde la lesbiandad. De sus principales propuestas, y esto les digo que es de lo que he aprendido de Jan, porque la he entrevistado, dice ella que fue reunirse para deshomosexualizarse, o sea, superar el discurso del que así nacimos, verlo en cambio como una resistencia, una rebelión al sistema patriarcal. Es lo que hicieron en esos grupos y empiezan a usar lesbiana. Pero fue tanto el trabajo político que ellas hicieron que, diría Jan, los mercaderes, dueños de bares, dicen, pues entonces ahora vamos a decir que son lesbianas, vengan las lesbianas, y tanto y evitábamos el término, pues ahora lesbianas. Y comienzan no solamente a llamar mercaderes hombres o dueños, también pues hay mujeres que con cierto capital, y entonces se empiezan a apropiar del término lesbiana. No era, insisto, no era con el cual se referían a sí mismas, era el término homosexual. Entonces ellas dicen, somos lesbianas, estamos en los bares, no crean que tampoco es un tema nuevo, los bares donde alcoholizan mujeres, las vuelven adictas, siempre ha sido una manera pues de acallar la resistencia, la rebelión, y esto lo han señalado muchas mujeres, entre ellas Karina Vergara, yo de ahí lo aprendo. Y entonces ellas y las financiadoras que comienzan a aparecer poquito a poquito, en ese momento son empresarias, simplemente dicen lesbianas. Entonces las feministas dicen, pues ya nos robaron el término lesbiana, entonces hay que decir lesbiana feminista para diferenciarnos. O sea, no es que nosotras creamos que somos parte de la colectividad, de la diversidad y que vamos a estar en los bares alcoholizadas, no, es una propuesta de resistencia. O sea, la lesbiana, y eso lo escribe Jan y diferentes compañías
es que los registros que he leído son de Jan, hay muchas que seguramente siguen permaneciendo en el anonimato. Dicen ellas, la lesbiana es una rebelde, es una resistente al sistema patriarcal porque se niega a darle servicios a todos los hombres y vive entre mujeres. Entonces ellas desde ahí se posicionan, es la manera para quebrantar el mundo patriarcal. Pero la diversidad es incluyentista, la diversidad no es antipatriarcal ni es feminista, eso es un cuento. Pero entonces aquí empiezan a utilizar la palabra lesbiana. Por eso luego, y actualmente hay mucho enojo donde dicen, es que las lesbianas siempre han existido, no sé qué. Bueno, al menos en el contexto latinoamericano, claro, siempre han existido, es parte de la historia de las mujeres, todas las mujeres venimos de la lesbiandad. Eso no hay ninguna duda. Pero el término lesbiana pertenece sí al feminismo. Entonces, bueno, ellas dicen, somos lesbianas feministas para aclarar. Y hacen diferentes actividades, entre ellas un encuentro. Les toca vivir la entrada del neoliberalismo a principios de los 90s y cómo las financiadoras entran a desmantelar el movimiento feminista. Entonces comienzan a hablar las financiadoras de las lesbianas feministas. Primero se roban el término lesbiana, luego ellas crean el término lesbiana feminista y entonces ellas se roban el término lesbiana feminista. Al respecto, por ejemplo, una de las principales es Gloria Carega, que es como la Marta Lamas del feminismo. Creo que nadie la conoce, pero tiene mucho poder en este ámbito y es básicamente lucrar con el movimiento que alguna vez fue de las mujeres lesbianas feministas y convertirlas en la diversidad. Entonces sus instituciones, sus organizaciones están a favor del incluyentismo, actualmente se posiciona a favor de los vientres de alquiler, actualmente se posiciona a favor de la prostitución, ¿no? Que es explotación sexual, y ahí está. Hablo de ellas porque en el caso mexicano, seguramente en otros países que estén mirando, compañeras, pues ubicarán a diferentes personajes que hicieron este papel de cooptación. Entonces ya se roban el término lesbiana feminista y en los 2010, dice Jean María, es que crean el término lesbofeministas. O sea, no somos lesbianas feministas, no es que vayamos a ir con nuestra bandera arcoíris a pedir derechos al Estado patriarcal, sino que somos lesbofeministas como una propuesta antisistémica, antipatriarcal, anticapitalista, anticolonialista, etc. Entonces, por eso se usa el término lesbofeminista, es una propuesta latinoamericana. Tan es así, por ejemplo, que los encuentros latinoamericanos que ha habido del pensamiento lésbico feminista no usan el término lesbofeminista porque sí tiene una ubicación que les parece bastante desagradable. Nunca lo he entendido porque a México lo ven así y la verdad es que no es como para defender el país. Solo creo que es interesante porque si podemos ubicar el feminismo comunitario, como les decía, que es de un origen boliviano, guatemalteco, de mujeres en Bolivia y de mujeres en Guatemala, pero al lesbofeminismo cuando una dice, pues la verdad es que el término surge aquí, la verdad es que aquí es donde el lesbofeminismo toma su propia cuerpa teórica y de vivencias y de prácticas, entonces hay muchos rechazos como de, no, porque hay una confusión. Nosotras cuando hablamos del lesbofeminismo, y esa es mi definición, es una propuesta de las mujeres desde Abya Yala rumbo a la construcción de ginosociedades, rememorando la ginosociedad ancestral de donde venimos, que hizo una resistencia al capitalismo, al patriarcado y al colonialismo, donde el motor no es el trabajo, sino es el amor entre nosotras. Esas son nuestras cunas, pues no es un pedazo de madera donde nos arrollaban, sino ese amor entre nosotras. Es la admiración, el cuidado, la creatividad, la creación entre esos grupos de mujeres, con nuestras abuelas, con nuestras madres, con nuestras amigas, nuestras hermanas. Eso es el lesbofeminismo y viene desde una propuesta que no niega que hay diferencias entre nosotras. Pues las hay, ¿no? O sea, yo sería incapaz, o quizá una vez en mi momento más racista del mundo, pero lo dudo, de decir que la única diferencia que hay entre una mujer y otra mujer es que hay algo que fluye, que es de la diferencia de, por ejemplo, de empatía, o que es de la diferencia entre quienes nos llevamos bien y quienes no. No, lo que hay, la diferencia entre una mujer y otra mujer, pues son también contexto político, también contexto económico. Es decir, mi mamá trabajó, estudió lo más que pudo, que fue hasta la prepa,
en un contexto, pues sí, semirural, semiurbanizado, en Tehuacán, Puebla. Y ella trabajó en las mueblerías de las mujeres ricas. Entonces, pues no es mi historia la de las mujeres ricas. Entiendo, por supuesto, la apropiación, pero no es con ellas, ¿saben? Porque siempre nuestra historia ha sido con ellas. Es con mi madre, es con mis hermanas, son con mis amigas, con las mujeres que al mirar la cara me miro a mí también. Aquellas que no sabemos qué vamos a hacer porque no tenemos propiedad de nada y que hay que resistir a todo. Entonces, desde ahí, y aún así reconociendo que porque, pues, por supuesto, mi mamá hace un esfuerzo para mandarme a la universidad, pues yo tengo cierto privilegio de clase ahora, y así, tampoco crean que mucho, pues me pone en otra jerarquía y construir desde ahí, es entre nosotras. Bueno, están escuchando un camión, no sé qué está pasando ahí. Y eso es el lesbofeminismo, es una construcción donde sabemos y no olvidamos que el origen de la humanidad es lésbico. Todas las mujeres son lesbianas. Todas las mujeres en el principio de los tiempos hicieron como una lésbica. Aquí quiero hacer una acotación porque en el video de por qué el feminismo no busca abolir el género sino el sexo, digo por ahí sociedades matriarcales. El término que hoy ocupo es ginosociedad, porque matriarcado efectivamente es un término de origen masculino, como lo dice Susan Cain, y ginosociedad sí habla de la historia de las mujeres. Es desde acá, pues, cómo nos hemos organizado, cómo nos hemos encontrado, cómo nos amamos, cómo imaginamos, cómo todo. Y eso es el lesbofeminismo. O sea, un lesbofeminismo irremediablemente es antirracista, irremediablemente es anticolonialista, irremediablemente es anticapitalista. Y un lesbianismo radical no necesariamente, porque al haberse originado en Estados Unidos y en Europa, no plantea ni siquiera una diferencia racial. Les parece que son divisiones de los hombres que no deberían de existir entre nosotras. Estoy a favor, pero existen, dañan y explican nuestras relaciones entre nosotras. Explica, por ejemplo, que con ciertas compañeras que responden a cierta racialización las atendamos, pase su majestad, y con otras mujeres que representan nuestra historia y representan en la jerarquía racial a mujeres que no deberíamos de escuchar y que, como hemos sido todas patriarcalizadas, obedecemos, decimos, ella no importa, ¿no? Ella, como no tiene un doctorado en chalala, ella no vale. O ella, como es morena, ella no vale. Entonces, pues eso para el lesbianismo radical es está implícito, para nosotras no, y hay que hacerlo evidente. Y a mí me parece que nos falta mucho en términos de problematizar, obviamente, el mestizaje. Hemos sido mujeres amestizadas, que nos hemos comprado esa identidad, pero no somos, es decir, ¿a quién le ayuda esa identidad? O sea, a los hombres, para olvidar nuestras resistencias, la tierra de la que estamos hecha y la defensa de nuestros territorios, ¿no? Pues si no eres nada, eres una ciudadana del mundo, pues que defiendes nada. Pero vamos poco a poco, pienso que colectivamente nos falta mucho, al menos a mí sí, y es para repensarlo. Y ya, en general es eso. Voy a apagar esta cámara. Creo que es todo. No sé si fui clara. Y si no, bueno, también es que yo me voy aclarando con el tiempo. Y espero que les ayude a mandar este video. Y si no les ayuda, bueno, pues espero que al menos no haya sido tan aburrido. Y literal, yo me tengo que ir.